Imagina un thriller que no se limita a inquietarte con violencia gráfica o escenas sumamente intensas. En lugar de eso, te sumerge en una atmósfera tan perturbadora que desafía las convenciones del género. Esto es exactamente lo que logra Prisoners de Denis Villeneuve, uno de los mejores thrillers que he visto en los últimos años y el cual maneja una narrativa oscura a tal grado que va más allá de una película de suspenso tradicional. De hecho, por momentos, pareciera más una película de terror. Por eso, hoy te diré cómo el lenguaje visual de Prisoners construye una atmósfera de terror visceral que persiste mucho después de que los créditos comienzan a correr. A pesar de que considero a Denis Villeneuve no solo como uno de mis directores favoritos, sino como uno de los mejores directores trabajando actualmente, por alguna extraña razón no me había dado la oportunidad de ver la obra que lo puso en boca de todo Hollywood. Curiosamente, coincide en que la vi en su 10º aniversario. Estoy hablando de Prisoners, una historia que me dejó helado al ver cómo un hombre es llevado al extremo de su moralidad mientras intenta encontrar a su hija y cómo un policía debe resolver el caso sin importar el costo. Lo que me impacta de la historia es lo genuina que se siente. Por ejemplo, checa las locaciones. Son suburbios convencionales, no estamos en una ciudad grande o hay escenarios muy ostentosos, todo se siente demasiado cotidiano. La trama se convierte entonces como en algo que le pudiera pasar a cualquiera. Pero ¿cómo le hace la película para lograr ese sentimiento? Desde el primer cuadro, Prisoners nos envuelve en un mundo de iluminación tenue, con una paleta de colores fría y desaturada que muchos podrían decir que es aburrida o poco interesante. Pero según el fotógrafo de esta película, Roger Deakins, él siempre busca que la fotografía vaya en función de la historia. Y tomando en cuenta lo que está a punto de suceder en la película, podemos decir que la fotografía es más que efectiva. Para empezar, en ningún momento de la película podemos ver la luz del sol, todo se limita a escenarios nublados, lluviosos y nocturnos, como si el mismo cielo se resistiera a darle completa claridad a los eventos que se desarrollan. Incluso los momentos iniciales de la película no se tratan de lo que podemos ver, sino de lo que está oculto, una metáfora visual de los secretos que se irán revelando gradualmente a medida que avanza la historia y que es un reflejo del peligro inminente que acecha. Mira cómo estas tomas del maestro Dickens combinado con la música ominosa de Jóhann Johansson logran transmitir un sentimiento de inquietud con elementos que pueden parecer a simple vista mundanos. You plan on taking 2 little girls? No. You done that before? No. Al hablar de esta película no podemos dejar de lado las increíbles actuaciones. La interpretación de Hugh Jackman como Keller Dover, quien por cierto merecía una nominación al Oscar, Where's my daughter? Es un ejemplo claro de cómo la luz y la sombra reflejan el viaje de un personaje. Cuando lo vemos con su familia al inicio de la película, los tonos cálidos predominan, pero nada exagerado. De hecho, se siente bastante natural para una escena hogareña. Estos tonos cálidos reflejan obviamente cierto sentido de familiaridad y de calidez humana. Pero Brian, ¿qué me dices de la famosa escena de la tortura? Esa tiene tonos cálidos y la vibra no es nada hogareña. Pues estás en lo correcto. Hay tonos cálidos al igual que en todas las escenas de interiores, pero estos no se sienten acogedores. No solo porque Hugh Jackman le está dando una reverenda paliza al pobre de Paul Dano. Más bien, nota cómo las sombras son mucho más pronunciadas en esta escena, lo cual establece de inmediato el comienzo de la separación de Keller con su humanidad. A medida que avanza la historia, Keller se sumerge aún más en la oscuridad, tanto metafóricamente como literalmente. Incluso la condición deteriorada y en ruinas del antiguo departamento de su padre es un reflejo del propio trauma de Keller que nunca pudo superar realmente. Y es aquí, más que en otra locación, donde podemos ver cómo las sombras predominan en todo rincón, y las pocas instancias que están escasamente iluminadas resaltan su tormento interno y el camino moralmente ambiguo que recorre. Lo que realmente captó mi atención fue la restricción de Dickens de no caer en la exageración o en la sobredramatización de la fotografía. También me llamó la atención la composición de las tomas. Por ejemplo, Alex se nos presenta primero en medio de la oscuridad, lo cual de inmediato nos hace sospechar de él. Pero cuando Loki lo ilumina con su linterna mientras intenta escapar, el rostro de Alex muestra confusión al ser expuesto, con una luz sumamente dura, lo cual enfatiza su aislamiento y vulnerabilidad. Es una técnica visual sutil pero poderosa que encapsula la complejidad de su personaje, un personaje que es tanto antagonista como víctima, tanto oscurecido como expuesto. Por otro lado, la luz sirve como un faro simbólico de esperanza y verdad a lo largo de la película. El detective Loki, interpretado por Jake Gyllenhaal, es la luz guía en las aguas turbias de la investigación.
Sin embargo, incluso su luz está teñida de sombras. ¿O qué tal cuando lo conocemos? Está vestido literalmente de negro, representando los límites de la comprensión humana y la naturaleza enigmática de la mente criminal. El contraste entre la luz y la sombra se convierte entonces en una manifestación visual de la lucha constante entre la verdad y el engaño. Si consideramos también los simbolismos cristianos en la película, podemos deducir que mientras Keller está siendo transformado en un demonio y su rostro se oscurece a medida que avanza la historia, Loki sirve más como una especie de soldado de Dios, implacable en su lucha contra el mal, todo representado magistralmente de manera visual. Lo que hace que esta película sea verdaderamente aterradora es su capacidad para evocar el miedo sin revelar por completo los horrores que yacen en la oscuridad, casi como si estuviéramos viendo una película de monstruos. La brillantez de la película radica en su habilidad para mantener los momentos más inquietantes y violentos fuera de nuestro campo visual, obligándonos a imaginarnos lo peor. Además, una vez que comenzamos a seguir la investigación, la composición de los personajes los comienza a mostrar más aislados que al principio, creando así una separación entre ellos y nosotros. Al igual que los personajes, nosotros quedamos atrapados en lo desconocido, intentando armar las piezas del rompecabezas por nuestra cuenta. El horror invisible de Prisoners encapsula la esencia inquietante de la película, una exploración psicológica entrelazada con la manipulación de la luz y la sombra. A través de su fotografía, que a simple vista parece simple, la película nos sumerge en un abismo psicológico escalofriante, donde los horrores de la mente humana se convierten en el verdadero antagonista, haciendo que nos preguntemos a nosotros mismos qué haríamos en esa misma situación y hasta dónde seríamos capaces de llegar. Mientras la luz y la sombra crean un balance a la vez tenebroso pero realista, reflejan la dicotomía de las elecciones de los personajes y la angustia del destino incierto de las niñas. Al final, Prisoners nos recuerda que el verdadero horror a menudo no reside en los monstruos bajo la cama, sino en los rincones más oscuros de nuestras propias mentes. Así que si no has visto esta película o tienes rato sin hacerlo, te recomiendo verla aprovechando su 10º aniversario, y ahora presta mucha atención al uso de la luz y la sombra. Observa cómo moldea los viajes de los personajes y transmite su tormento interno. Después de todo, dentro del uso de la luz y la sombra yace el corazón del arte cinematográfico, donde reina el famoso adagio Show, don't tell, un lenguaje que dice mucho sin pronunciar una palabra.